días a toda la gran familia al norte, al sur, al este y al oeste. Estamos agradecidos porque Dios nos permite en este tiempo estar una vez más interconectados para la gloria, honra y alabanza de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles a todos y a todas en esta linda hora. Hoy estamos nosotros muy contentos. Dios nos permite una vez más esta reunión radial, este culto de enseñanza, para que sigamos aprendiendo de su voluntad. Una voluntad que establecida está en la bendita palabra de Dios para que, si nos asimos a ellas, si aplicamos la enseñanza que allí está, gozaremos de bendiciones de Dios en esta tierra y la garantía en la eternidad. Es por eso que cada uno de nosotros, los que queremos agradar a Dios, nos esforzamos en aprender de su palabra y no tan solo ser oidores olvidadizos o dejar esto explayado en un libro, en un cuaderno, sino que tenemos el compromiso en oración, dirigidos por el Santo Espíritu que nos fortalece a aplicar estos conocimientos primeramente a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos la capacidad, la fuerza, la moral para poder enseñar a otros y ayudarles, y es donde se amplifica la bendición. Es decir, lección aprendida, lección aplicada, lección amplificada. La gloria es para el Señor. Estamos contentos porque Dios nos permite que día a día estemos creciendo en el conocimiento liberador de las Sagradas Escrituras. Recuerden lo que dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este momento hay una red, hermanos, de conexiones maravillosas. Si pudiéramos ver exactamente en el espacio, allí en el espacio sideral, lo que está aconteciendo, eso es una telaraña de bendición, una interconexión por las redes a través de www.chofarsonando.com y por medio de las ondas hercianas de Chofar 105.1 FM. De manera que en todos los continentes hay hermanos y hermanas, hombres y mujeres de bien, amigos, amigas que están escuchando estas enseñanzas. Somos una cantidad de personas que estamos preparados para recibir esta poderosa bendición. A nuestro Padre sea la gloria. Estamos muy contentos. Hoy continuamos con el estudio de la bendita palabra del Señor. Estamos asimilando un conocimiento muy bueno a través del estudio de Romanos. Estamos todavía en el capítulo 1. Vamos, hermanos, poco a poco, palmo a palmo. Usted intégrese, si no lo ha hecho. Usted que está integrado, hermano, reafírmese, saque el tiempo, estudie con nosotros y recuerde que si por alguna razón se pierde esta lección, usted puede accesar a nuestro portal en YouTube, que es Chofar Sonando. Allí usted tiene la clase, usted puede tomarla a discreción como usted convenga. Allí usted la puede tomar de madrugada, de mañanita, de noche, puede tomar apuntes, puede reescuchar, porque eso es una bendición maravillosa. De manera que, agradecidos con Dios, hermanos, estamos aprovechando bien el tiempo y vamos en este momento a darle gracias al Señor en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Del cielo, los lirios del campo, los peces del mar. Como Dios los alimenta, los viste y sustenta sin prisas ni afán. Si así viste Dios las flores de lindos colores que hizo por ti, por mí, ¿cuánto más vale tu vida si por sus heridas te hizo vivir? ¿Cuánto más vale tu vida, hombre de poca fe? La creación es testigo, ha visto y creído de su gran poder. Que Él sea tu amigo, deja que el Señor te dé
a tiempo sufrido, hombre sin fe. Del cielo, los lirios del campo, los peces del mar. Como Dios los alimenta, los viste y sustenta sin prisas ni afán. Si así viste Dios las flores de lindos colores que hizo por ti, por mí, ¿cuánto más vale tu vida si por sus heridas te hizo vivir? ¿Cuánto más vale tu vida, hombre de poca fe? La creación es testigo, ha visto y creído de su gran poder. Que Él sea tu amigo, deja que el Señor te dé casa, alimento y vestido, a tiempo sufrido, hombre sin fe. Casa, alimento y vestido, a tiempo sufrido, hombre sin fe. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarle, seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia que día a día está con nosotros, a todos los hombres y mujeres que se añaden. Estás en Chofar. Mi nombre es José Rodríguez. Este es tu programa, está establecido. Nos puedes contactar a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689, 0412-839-1545 y también por www.chofarsonando.com. Estamos, hermanos, estudiando el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 1, hemos aprendido muchísimo y allí vamos poco a poco, la familia aprendiendo, asimilando, fortaleciendo conocimiento, doctrina, enterándose de la verdad que liberadora es, la verdad de Dios basado en las Sagradas Escrituras. Esto no es capricho de hombres, esto es, hermanos, literalmente la palabra de Dios por los siglos de los siglos. Ella nunca dejará de ser. En medio de este estudio, hermanos, los muchachos, las muchachas integrándose, siempre pendientes, tomando detalles y cabos que queda sueltico por allí, la familia lo va entonces tratando de, en el nombre del Señor, atar. Todo cabo tiene que ser atado y eso es, así es muy bien, de manera que en esta mañana quiero saludar y bendecir a nuestro hermano Franklin, a nuestra hermana Urimar, que siempre los muchachos están destacados allí pendientes en el salón de clases y claro, cualquier detallito que se toma no se comprende. Bueno, estamos en el salón de clases y todos aprendemos. De manera tal que, hermano Franklin, un abrazo para usted, para nuestra hermana Urimar, para la familia, para todos los hombres y mujeres que quieren aprender. Por eso, si en algún momento usted escucha algún comentario, alguna aseveración, alguna verdad que decimos a través de este programa, nosotros, hermanos, estamos dispuestos a ampliarles el conocimiento y si por alguna razón nosotros también tenemos que aprenderlo, vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Decimos todos, amén. Nuestros hermanos nos hacen una pregunta, ya que yo ayer hice un comentario. El comentario fue lo siguiente, que hay personas que dicen que son de Dios, que dicen que tienen a Dios, que practican algún tipo de religión, que dicen que aman a Dios,
pero en medio de ello practican cosas inmundas, cosas malas, donde desean la muerte de su prójimo. Unos lo hacen de manera directa. Personas que dicen que temen a Dios, pero son capaces de contratar a un sicario para hacerle daño a un ser humano, y lo hacen todo en nombre de Dios. Yo decía el día de ayer que hay personas, hermanos, que ahorita están arrodilladas orándole a Dios, rezándole a su Dios, para que lo que tienen como adversario en contra sea eliminado. Unos con un disparo, otros con una mala intención, otros, hermanos, le oran a los aviones y a las bombas que van a caer sobre ciudadanos para que sean letales y destrucción masiva, maten a la mayor cantidad de personas. Eso es una realidad, es un hecho fáctico. Hay personas que en este momento están orando para que sus enemigos, rezando para que sus enemigos sean eliminados. En esas aristas, esos cruces que siempre estamos nosotros diciendo en medio de la conversación, yo decía que hay personas que hacen sus hechizos, sí, donde son capaces de tomar un animal salvaje, como por decirle animales nauseabundos, como las ratas, el zorro, rabipelao. Entonces toman esos animales vivos, les abren los estómagos y colocan allí listas de nombres para que los animales mueran por allí, la mengua, y entonces van consumiéndose según ellos tienen en su mente a esas personas que están inmersas en esos hechizos dentro de esos estómagos de animales. Muchos se los entregan a los muertos para que los muertos se los lleven, decía el día de ayer. Entonces, nuestro hermano, nuestra hermana, el equipo me hace acá extensible la pregunta, es la siguiente. Dice: buenos días, familia amada, Dios les bendiga poderosamente, familia. En la disertación del estudio de ayer se hizo un comentario y me gustaría saber si es bíblico, que los muertos se llevan a las personas. Acá el hermano nos da un ejemplo, pero el ejemplo lo vamos a dejar así, de una madre que muere y entonces posteriormente el hijo que más amaba también muere los días siguientes. Entonces, yo acá, hermanos amados, quiero aprovechar antes de seguir en el estudio para darle respuesta a nuestros hermanos. Lo primero, hermano Franklin, hermano Aurimar, muchachos, todos, que sé que muchos tienen esta pregunta, pero no se atreven a hacerla. Gracias a Dios por los valientes que levantan la mano y dicen: yo quiero saber más del tema. Y bueno, vamos a aprovechar para informarnos cómo es el asunto. En sí, cuando se habla de que se lo entregan a los muertos, no me estoy refiriendo directamente a la persona que está muriendo. Un ejemplo, nosotros sabemos a través de las Sagradas Escrituras que cuando un ser humano fenece, es decir, deja de existir, ya nada puede hacer. Nosotros lo sabemos. Haya sido bueno o haya sido malo, en el momento que la persona deja de existir, ya la persona como tal, un ejemplo, José Rodríguez, en el momento de fenecer, partir de este plano, ya José Rodríguez como tal no va a poder hacer ni bien ni mal. José Rodríguez como tal no lo va a poder hacer. Ni así nadie. Ni bien ni mal. No va a poder hacer más nada. Y tenemos muchos textos en la Biblia que lo ratifican. Un ejemplo, Lucas capítulo 16. Recuerden la historia de Lázaro y el rico, cuando los dos mueren, uno es llevado a la presencia de Dios, otro es llevado a un lugar de tormento, y en el del lugar de tormento donde está el rico, le dice a Abraham, que representa a Dios: déjame que yo vaya a mis hermanos, a mi familia, y les dé a conocer de esta realidad cuando se muere en pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a través de ese personaje Abraham? Le dice: no se puede hacer, ya no puedes ir allá. De manera que los muertos como tal, per se, la persona que fenece no puede incidir en el mundo terrestre. Esto lo hemos hablado, pero entonces, ¿qué es y a qué me refiero cuando digo que se lo entregan a los muertos? Este es el contexto. Cuando una persona muere, hay mucho dolor,
Hay mucho resentimiento, a veces mucha rabia, frustración de los familiares, de los que aman a esa persona que ha muerto. Ese es el contexto para que las personas que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, de manera directa e indirecta, invoquen demonios. A eso me refiero con entregarlo a los muertos. Recuerdo hace muchos años que había en Anzoátegui una familia que se levantó con muchos problemas. La madre de esa casa era una persona ciega. Ella crió varios hijos y de ellos los más grandes salieron delincuentes, muchachos que robaban, asaltaban bancos, se hicieron delincuentes de alto calibre en la región de Anzoátegui, Venezuela. Ellos entonces en su vida de forajidos fueron a la cárcel, pero cada vez que iban a la cárcel, en medio de homicidios, atracos, venían más potenciados, aprendían más y se hicieron los primeros pranes de Anzoátegui. Cuando empezó esa moda de los pranes, esos muchachos se levantaron como pranes en Anzoátegui, Barcelona, Puente Ayala. Su madre ciega. Resulta que el hijo menor, uno de los muchachos, fue asesinado por una persona que estaba de parte de la policía, era policía. Y la madre, entristecida, aquella señora ciega, decidió hacer un culto donde no quería enterrar a su hijo, se lo habían asesinado, y ella tomó los nombres de aquellos agentes policiales y los metió en la boca de su hijo, con oraciones, pidiéndole a eso que estaba allí y a todo lo que se manifiesta allí, que se llevara a esas personas que le habían asesinado. Ella no quería enterrar el cuerpo, pasaron días, y tuvo que venir la autoridad después de 3 días que estaban velando a ese muerto, invocando espíritu, invocando demonios para la venganza. Tuvo que venir la autoridad sanitaria a sacar ese cadáver en descomposición. Es decir, que en medio del dolor del muerto, entonces las personas de manera indirecta o directa invocan demonios, y son los demonios los que toman lugar a hacer la escabechina en medio de todas aquellas personas que no están bajo los parámetros de Dios, y ya les voy a explicar esa parte, pero sigo acá. Cuando de manera indirecta o directa se aprovecha para invocar según a los muertos, y son espíritus demoníacos que toman el control. El ejemplo que tenemos allí está en el libro de Jueces, uno de tantos ejemplos, cuando aquellos sacerdotes paganos invocaron a los demonios Dagón para pelear contra Sansón. Se invocan demonios que se tangibilizan, muchachos. Demonios que se hacen presente. ¿Cómo así? Bueno, recordemos cuando el Señor pasa a la otra ribera y se consigue en la región de Gadara a endemoniados, dice el libro de Mateo capítulo 8, versículos 28 al 29, que eran demonios, plural, demonios de Gadara, hombres que rompían cadenas, nadie los podía tomar, y estaban en medio de los sepulcros, en medio de los cementerios. Allí se movían hombres totalmente distorsionados, hombres totalmente endemoniados, hombres que eran cuevas de legiones de demonios. Esos niños no nacieron endemoniados. Por alguna puerta entró el demonio que minó para que otros demonios terminaran tomando control de ese ser humano. Muchas veces es por la invocación de demonios, y eso es lo que hacen los hechiceros, los brujos, los espiritistas. De hecho, ahorita vienen las fechas
Cuando recuerden, vienen últimos de octubre, primeros de noviembre, donde se invocan demonios a diestra y a siniestra. En el fulano día de brujas, día de muertos, el acatombo, ¿saben? Ustedes lo saben. Donde entonces se hacen pactos con demonios para posicionarse de seres humanos, para hacer hechizos y destruir familias. A eso me refiero, que se lo entregan a los demonios. Por eso es público, notorio, comunicacional. Como hechiceros de la zona, de Venezuela y del mundo, pernoctan en los sepulcros, en los cementerios, capturando, saqueando las osamentas de los cadáveres para sacrificar a demonios y así cautivar, destruir, empobrecer, arruinar, matar a los que ellos determinan como enemigos. ¿Cuántos brujos y hechiceros del sector han sido sorprendidos en el cementerio general? Los han tomado allí abriendo tumbas. De hecho, les voy a decir esto con conocimiento de causa. En el cementerio del sur, Caracas, la mayoría de las tumbas han sido profanadas, donde en áreas del mercado, La Hormiga, el mercado del sur, allí mismo cerquita del cementerio, saben, esa zona populosa de Candelaria, se venden fragmentos de osamentas para ritos satánicos, para invocar demonios, donde se usan reliquias de cuerpos humanos, literal, fémur, dedos, y lo más costoso son los cráneos de los cadáveres, donde el que practica la hechicería, si quiere hacerle brujería a una dama para prostituirla, profana una tumba de una prostituta famosa y después da la receta cómo preparar los beberizos, los hechizos, las tomas para dañarle la vida a una persona, porque es la creencia, invocan demonios. Allí en Jueces capítulo 16, hermanos, hacen sacrificios literales de animales, de seres humanos, invocando demonios. A eso me refiero, que se lo entregan a los muertos. El muerto como tal, la persona como tal, no lo puede hacer sino los demonios que se invocan en esos ritos, en medio de ese dolor, en medio de esas situaciones difíciles. ¿Recuerdan ustedes entonces que todo esto que les estoy dando son con citas bíblicas? Ahora, como no es el tema, pero sí quiero cerrar con una prevención y una solución para todo esto. ¿Cómo podemos nosotros prevenir? ¿Cómo nosotros podemos solucionar si hay casos de endemoniados? Porque se han invocado espíritus demoníacos en nombre de los muertos para hacerle daño a un ser humano, a una familia. Sencillo, la palabra del Señor, hermanos amados, dice en el libro de Salmos capítulo 91. Eso es un clásico que lo toman los mismos hechiceros. Es tan poderosa la verdad que está acá, que los mismos hechiceros, brujos y espiritistas y religiosos toman este salmo para, según ellos, resguardarse como que fuera un talimán. Pero resulta que esto no es un talimán, esto es una palabra aplicada, viva y eficaz, que da vida. Hay que vivir lo que dice acá. Y ese salmo empieza diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De manera que habitar al abrigo del Altísimo es estar sujeto a sus parámetros. Y allí en ese salmo, mientras se va desplegando verso a verso, que lo podríamos estudiar en el futuro, hay una protección humana carnal diaria y hay una protección espiritual, donde el que está sujeto a las cosas del Señor, no hay demonio, hechizos, brujería que pueda tocarle. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es muy importante entonces que para la prevención y la solución nosotros estemos al abrigo del Altísimo. Vamos a colocar un numeral. Numeral: al abrigo del Altísimo
No hay peligro de hechicerías y de brujerías. Los muertos no pueden tocar. Repito, cuando hablo de muerto, no hablo de la persona per se, el ser humano, la persona como tal, sino los demonios que toman control en esos actos dolorosos. Ahora bien, recuerden lo que el apóstol Pedro dice en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Aquí está, muchachos. Entonces nosotros en el abrigo del Altísimo hacemos el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hermanos, hacemos el bien. Estamos dispuestos nosotros a estar haciendo las cosas conforme Dios quiere. Y allí cuando hacemos el bien, todo nuestro ser, todo lo que tenemos está resguardado. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro bienestar. Porque ¿quién es aquel que os podrá hacer daño a vosotros si seguís el bien y estáis bajo la sombra del Altísimo? ¿Quién puede hacerle daño a nuestro hijo si está en nuestro regazo? ¿Somos nosotros capaces de dejar que alguien venga a tocar a nuestro pequeñito, a nuestra pequeñita cuando está en nuestros brazos? ¿Verdad que no? Ahora nosotros, siendo seres humanos débiles, protegemos a nuestros hijos e hijas con nuestra propia vida, ¿sí o no? Imaginemos ahora a Dios Todopoderoso protegiéndonos a nosotros. Mientras que nosotros somos limitados y estamos dispuestos a dar la vida por nuestros seres queridos, Dios, que nunca va a ser vencido por nada ni por nadie, lo que va a dar es cocorronazo, fuetazo y espadazo a todos aquellos que se nos acerquen, ¿sí o no? Eso es, muchachos. Entonces, para prevenir, mantengámonos en la obediencia, bajo el abrigo del Altísimo, en sus parámetros, ley, en todo el sentido de la palabra. Nosotros vamos a estar resguardados totalmente en integridad, cuerpo, alma y espíritu, todo lo pertinente a esta vida, nuestra vida, salud, familia, bienestar, finanzas, todo, porque nadie nos podrá hacer daño. Pero, hermanos amados, todas aquellas personas que están sin Dios, y aquí hago el llamado y aprovecho para evangelizar, porque como nosotros estamos aprovechando bien el tiempo, hago el llamado a todas aquellas personas que no le están sirviendo a Dios correctamente. En algún área de su vida tienen vulnerabilidad, puertas abiertas. Estás propenso a que el mal pueda tocar tu morada. El que habita el abrigo del Altísimo, nada lo puede tocar. A nuestra morada no la puede tocar nadie. Pero el que está fuera de la cobertura de Dios está propenso. ¿Quién le puede hacer daño? Si nosotros seguimos el bien, pero si sigues el mal, estás propenso, estás propensa a que los espíritus invocados, las oraciones profanadas, el mal te toque. Tu morada, tu vida, Dios nos guarde, ¿verdad? Por eso, amigo, amiga, hoy es el día. Cristo salva, Cristo sana, bautiza y da poder y viene por nosotros. De manera que ven a Cristo. Si estás siendo en este momento reo de una invocación demoníaca, del malestar del diablo, porque otros han propiciado el mal. Mira, hay gente que no duerme. ¿Te imaginas gente pescando una carabela, un hueso de un difunto en un cementerio? ¿Esa persona está cauterizada, sí o no? No duermen haciendo el mal. Y son personas que quizás te están viendo y se ríen contigo. Y te invitan a que te tomes un poquito de su hechizo a través de un café. ¿Qué te parece? Ahora bien, abróchense los cinturones porque despegamos en el jet del conocimiento. Estamos contentos, hermanos, alegres, porque Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras y para ello
Les invito a leer en el libro de Romanos, contextualizamos a los que se añaden el día de hoy y nosotros seguimos avanzando. Libro de Romanos capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor. Ayer leíamos, bendito sea el nombre del Señor, hasta el verso 23. Hoy leemos del 24 en adelante, pero vamos a contextualizarnos y leemos seguidito del 1 al 23. Vamos a leer todos y todas. Recuerden allí tener el cuaderno de notas, el lapicito y por supuesto las Sagradas Escrituras. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Toda la gloria para el Señor. Qué poderoso, hermanos. Entonces vamos a seguir leyendo. Estamos contextualizados. Dice el 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles a aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, dice el verso 24, y aquí entramos en materia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acá, hermanos, vamos a analizar este verso 24, porque aquí hay una enseñanza maravillosa, y esta enseñanza es liberadora. Mire, liberadora para las personas que están en este momento desnortadas, que han perdido el norte de una razón u otra.
Y aquí, muchachos, me dirijo a ustedes con mucho respeto como ser humano. Es decir, no quiero ofenderle, pero el adagio dice que con la verdad no se ofende. A veces sentimos como una punzada, a veces sentimos como un maltrato cuando se nos dice una verdad. Pero esa es una característica de la verdad. Una de las características de la verdad es que nos confronta y a veces nos sentimos ofendidos, a veces nos sentimos desafiados y no es el fin. No tengo ese fin porque en el pasado estuve sujeto a debilidades y pecados. Es más, hoy día, yo con casi 60 años, todavía batallo para no ser reo de mis propios deseos y de mi concupiscencia. Y esto va a ser diariamente hasta que Cristo venga por mí. Todos los días debemos crucificar y todos los días debemos nosotros con Jesucristo colgarnos en el madero. Esto es lo que debemos hacer cada día. De manera que el fin no es ofenderte, pues tengo familias también que están practicando cosas que sin saber lo hacen, pero están mal. Y nosotros, como te amamos, como amamos, yo amo a mi familia, yo entonces oriento para que tú, tomando estas recomendaciones, puedas con la ayuda de Dios salir del laberinto que te quita bendiciones en esta tierra y te impide la eternidad. Yo pudiera en este momento echarle dulce a tu pecado, endulzar y endulcorar. Entonces yo pudiera endulcorar el mensaje para que te caiga bien, pero el fin es que vayamos a lo profundo de la llaga y puedas ser curado de verdad, tú que estás pidiendo ayuda. Ahora bien, esto y partiendo de allí, que no es con malas intenciones, por favor, quiero que escuches lo que a continuación quiero compartir contigo. El libro de Romanos, nosotros vamos a hacer en este momento un recuento histórico de qué es el contexto en el que Pablo escribe esta carta. El libro de Romanos se escribe aproximadamente en el año 56 del primer siglo, es decir, a mediados del primer siglo. Ya Jesucristo tiene aproximadamente 23 años que ha partido de esta tierra. Sí, él se había ido. Ya Pablo está en el ministerio operativo, tiene años, tiene un conocimiento. Y en el año 56 Pablo no ha ido personalmente todavía a Roma. Pero él quiere ir porque él quiere darles un don. Ya hemos estudiado eso en los primeros versos del capítulo 1. Pero ¿qué sucede? Que en Roma había un contexto. Recuerda que habían emperadores. Y uno de los emperadores que había precedido el año 56 era un hombre muy malo que se llamaba Calígula. Calígula, él fue emperador de Roma en el año 37 hasta el 41. Es decir, 4 años después de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre, toma el control Calígula. ¿Quién es Calígula? Calígula es un emperador que lo llamaban el emperador loco. Él era famosísimo porque era muy cruel. Era un rey, un emperador altamente extravagante. Con decirte que uno de los actos más infames que estuvo Calígula mientras él fue emperador de Roma es que nombró a su caballo, que tenía nombre de Incitatus, él lo nombró cónsul. Él dijo que su caballo Incitatus era cónsul de Roma. Es decir, este hombre estaba tan descabellado, era tan extravagante, tan loco, que él dijo que su caballo era un representante de su gobierno terrenal y divino, porque Calígula decía que él era Dios. Imagínate, tenía tanta locura ese hombre, tanta excentricidad, obligaba a sus coterráneos, a los cortesanos, a besarle los pies a su caballo Incitatus. Él los obligaba, él venía pasando y él llamaba a todos sus súbditos y decía: bésale los pies al caballo. Bésale las patas.
los pies, las patas al caballo. Bésale las patas. Bueno, las dos de adelante son manos. Bésale las patas al caballo. Él, hermanos amados, era tan alocado que él quería, y creo que vale el término pies también. Él quería, hermanos, que todos sus súbditos adoraran prácticamente a su caballo incitatus. Ese era Calígula, un hombre alocado, una vida sexual depravadísima. Dicen, hermanos, que practicaba el bestialismo con su caballo. Bueno, allí se las dejo. Ahora bien, era algo impresionante este caballero, este Calígula, el rey loco, el emperador loco, que él mandó a matar la mayoría de los miembros de su familia para que no le fagocitaran el reino. Él pensaba que se lo iban a comer, que le iban a deponer del reinado, le iban a quitar el trono, y él mandó a matar a la mayoría de sus familias y a los senadores más cercanos. Eliminó a todo el mundo. Bueno, en ese contexto, años posterior, porque él reina hasta el año 41, Pablo ya sabía, Pablo estaba en el ministerio, Pablo conoció de todas esas atrocidades. Pablo escribe a Roma, porque él sabe que en Roma está el epicentro de la corrupción, precedidos y dirigidos por hombres locos, endemoniados. ¿Se da cuenta? En ese contexto, muchachos, es que Pablo escribe lo que vamos a estudiar ahora en el verso 24. Y vamos entonces con el análisis del verso 24. Dice el verso 24: por lo cual también Dios los entregó. Aquí yo quiero, muchachos, que consideremos como seres pensantes este término. Dios los entregó. Porque de repente, en este momento, dice cualquier persona, pero bueno, Dios se entrega también en las manos de Satanás. Bueno, el término que allí se usa para hablar de entregó es del griego paradidomi. Voy a deletrearlo: Padre, amor, radio, amor, Dios, internacional, Dios, organización, madre, internacional. Paradidomi. Y ese término se usa en diferentes contextos. Un ejemplo: se puede usar como encarcelar, se puede usar como encomendar, se puede usar como exponer, se puede usar como entregar y se puede usar como abandonar. Yo prefiero colocar abandonar, pero también acepto entregar, como lo dice Reina Valera. Reina Valera en 1900 dice que Dios entregó. Así dice, ¿verdad? Por eso dice, verso 24, por lo cual también Dios entregó. Y aquí vamos nosotros entonces a hacer incisos, porque vamos a entender muy bien esto. ¿Acaso Dios vende la patria? No, hermanos. No. Recordemos que nosotros en días pasados estuvimos analizando los versículos que anteceden a este 24. Y cuando leíamos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, hablábamos de los tipos de ira según el análisis y el comentario de nuestro hermano John MacArthur. John MacArthur decía que había un tipo de ira, creo que es la quinta que tocamos, que era la ira del abandono. ¿Cómo así? Hermanos, cuando Dios insiste con un ser humano, Dios insiste con un ser humano para que la persona cambie, para que la persona se
aparte de su mal, para que la persona desista de hacerse daño y de hacerle daño a los demás. Dios trata con las personas. Dios nos ha dejado la conciencia. Dios nos ha dejado, hermanos, un corazón que allí está siempre reprendiéndonos. Es por eso que tenemos conciencia de Dios. Aunque no conozcamos la Biblia, aunque no conozcamos la disertación del libro, nosotros tenemos una conciencia que sabemos cuándo estamos haciendo lo malo y cuándo estamos haciendo lo bueno. Ayer analizábamos eso. Cuando estamos haciendo lo malo, Dios nos lo hace saber a través de la conciencia. Y Dios nos reprende, Dios nos exhorta, Dios nos incita a hacer lo malo, nos promueve que salgamos del pecado. Y Él está allí, hermanos, y Él está allí, su misericordia está allí. Pero llega un momento que Dios entonces dice: bueno, te voy a abandonar, te voy a entregar, voy a quitar todas las restricciones, todos los frenos. Ya ni la conciencia te va a reprender. Que ya ni la conciencia te va a reprender. Es decir, la persona cae en una libertad, entre paréntesis, para corromperse, desenfreno total, desborde total. Esa es la ira expresada en el abandono. Ahora, es muy importante, porque recuerden, hermanos, que en el momento de la ira de Dios manifestarse en el abandono, en la entrega de Dios, el Espíritu Santo se va, porque Él es el agente que lleva al hombre al reconocimiento del pecado, el agente que convence de pecado. Es decir, que en el momento que la ira de Dios se expresa en abandono, en entrega, que se quitan todos los frenos, donde no hay restricciones, cuando la conciencia ya no funciona, el Espíritu Santo se va. Y qué cosa terrible. El rey David decía: Señor, que me falte todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. ¡Guau! No me quites tu Santo Espíritu. Señor, que me falte todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el Espíritu, Señor. Devuélveme tu Santo Espíritu. ¿Por qué el rey David lo pedía? Porque es lo más grande, hermano. Mira, en este momento me dirijo a ti, que no tienes restricciones, que no tienes temor, que dices: perdí el temor, ya no tengo temor, ya nada me da temor, pase lo que pase, viva lo que viva, ya no tengo temor de nada, ni de nadie. Es más, quiero vivir experiencias, cual sea, satisfacer mis deseos más profundos, más oscuros. No me da temor. Hijo, hija, Dios ha quitado los frenos. Dios te ha quitado el espíritu. Y deberías preocuparte, ¿sabes? Porque si no llega el momento de la soledad y la tristeza, cuando sabes que estás haciendo mal, sino que te levantas con ganas de pecar, soñaste con pecar, quieres pecar y pecar y pecar y pecar, es porque el Santo Espíritu no está en ti. Es porque los frenos de tu conciencia se zafaron. No hay frenos en ti. Y un carro sin freno, hijo, hija, va al despeñadero. Qué terrible sensación de estar en un carro sin freno. Qué terrible para un hombre, para una mujer, cuando la ira de Dios se manifiesta en abandono. El Señor dice claramente
en el libro de Salmo, capítulo 81, versículo 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, los abandoné, los entregué, por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos.
toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, estamos nosotros estudiando el verso 24 y decimos, por lo cual también Dios los entregó. Aquí, hermanos, estamos haciendo el pequeño inciso para que se entienda cabalmente esto, a qué se refiere que Dios se entregó. Dios no es un vendepatria, Él no es un traidor. Simplemente que conociéndole, simplemente que sabiendo quién es Él, no quisieron darle la gloria a Dios y en una apariencia de religiosidad, con la religión, siguen practicando de manera enfermiza el pecado. De manera que Dios ha usado medios, Dios ha usado canales para reprenderte, para ayudarte, para exhortarte, para corregirte, para enseñarte su voluntad, pero tú no has querido ir. Llega el momento de paradidomi. Dios te abandona a tu merced, Dios te entrega a tus pensamientos, donde no hay restricciones. ¿Quieres vivir el mal? Vívelo. ¿Qué? Vívelo. Pero decíamos que debe preocupar esto. David lo preocupaba mucho. David decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble, me guíe, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque cosa terrible para un hombre, hermanos, es no tener la reprensión de Dios. Porque cuando se tiene la reprensión de Dios, es que Dios nos tiene como hijos e hijas. ¿Qué es lo que hace un buen padre, una buena madre con su hijo o con su hija? No es reprenderle, no es ayudarle para que sea mejor. Ahora, se imagina un hijo que haga lo que sea y el papá y la mamá no le digan nada, quiere decir que el papá y la mamá se apartaron. Bueno, haz lo que tú quieras ya. Esa es la ira expresada, según lo dice nuestro hermano en sus comentarios, que es la ira del abandono, donde todos los frenos se quitan, un desorden total, pues, cae la persona. Y es por eso que el Señor lo dice claramente en Salmos 81, 11 y 12. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Qué dice el Señor en el libro de Proverbios 1, 23 al 31? Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisistes oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo, y mi reprensión no quisistes. También yo me retiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahora, hermanos, aquí, préstame atención, hijo, hija, te hablo. Mira, dice el Señor, un consejo Él nos los da. Si Dios nos deja, ¿qué debemos hacer nosotros? Humillarnos para volver a sentir la reprensión de Jehová. Pero en un supuesto que Dios deje a un ser humano, ¿qué debo hacer yo
cuando Dios deja a un ser humano. Una persona que está hastiada de pecar, una persona que ya no le da miedo nada, dice, no, yo no tengo miedo, pase lo que pase, yo no tengo miedo. Yo quiero vivir, yo quiero experimentar. Yo quiero ser saciado, saciada. Yo quiero vivir mi experiencia. No importa lo que venga. ¿Qué debo hacer yo como un siervo de Dios si una persona quiere así? Bueno, Dios me dice que te deje también. No vale el consejo, hijo. No vale el consejo, hija. El consejo se le da a quien no quiere. Efraín recibió ese alejamiento de Dios. Y Dios dice a través de Oseas, en el capítulo 4, versículo 17, Efraín es ciego, dado a los ídolos, déjalo. No ores por mi pueblo, le dijo el Señor a Jeremías, no ores por ellos. ¿Te das cuenta, hijo? Por eso el consejo, y te lo doy a tiempo, hija. Mira, estás cometiendo errores y de repente en ti no hay un freno, pero es porque Dios se ha alejado, ya Dios te ha hablado de una u otra manera, pero tú has querido persistir, has querido incrementar el mal, has querido vivir tus experiencias, no has tomado las recomendaciones de Dios, te burlas de las cosas de Dios. Entonces, no tienes freno en este momento porque Dios te entregó. ¿A qué te entregó? Allí sigue el Señor hablando. A la inmundicia. Verso 24 del capítulo 1 de Romanos. A lo inmundo, a lo sucio, a la cloaca de la vida. Estás en medio de la cloaca y ya ni la pestilencia sientes. Te acostumbraste al hedor. Como la rata de la cloaca. Te acostumbraste a andar entre el estiércol humano, entre la podredumbre. Por eso es que nada te hiede. Estás en inmundicia porque estás sin freno. Por eso es que vives lo que vives. Experiencia horrible tras experiencia horribles. Y eres insaciable. Quieres vivir más y más y más y más. La loquera. Porque estás en medio de inmundicia. No te das cuenta. Te hiciste insensible. Eres totalmente insensible. El olfato espiritual no te da a entender ni a percibir la inmundicia donde estás. En la concupiscencia de tu corazón. Es tu propio corazón quien te tiene cautivo, engañado, porque él es perverso y mentiroso. De modo que deshonraste tu propio cuerpo. ¿O no? Estás deshonrando tu propio cuerpo. Así de sencillo es esto. Es por eso que en este momento tienes que entender algo. La única manera de salir de allí es que te humilles. La única forma de salir de allí es que le pidas perdón al Señor. Ahora, tú tienes que pensarlo, porque no lo puedo hacer yo, hijo, hija. Entiéndelo. Y te lo dice una persona que puede ser tu padre. Nadie te puede ayudar en medio de esa podredumbre donde estás. Entiéndelo. Nadie te puede ayudar, solo Dios. Pero tú tienes que humillarte. Cual hijo pródigo. ¿Qué hizo aquel muchacho que había defraudado a su papá y se había ido tras los deseos de la carne? Se le quitaron los frenos y empezó a vivir una vida desbordada, una vida sin control,
una vida en su concupiscencia, en la cloaca humana, en medio del estiércol, de la porquería del mundo, en la concupiscencia de su corazón, engañado por el perverso órgano, engañado por su propio ser, bajo sus propios conceptos, principios, aconsejado en su propia prudencia, terminó entre cerdos. Y fue tal la condición de ese muchacho que dice la Biblia que veía a los puercos, los cochinos comer y tenía apetito de comer con ellos, de meter su boca donde ellos tenían su trompa y donde ellos en medio de sus heces, ligando los alimentos, devoraban. Él quería comer. Era tanto la concupiscencia, la suciedad en inmundicia de la mente de ese muchacho que no tenía asco, pudor, no tenía escrúpulo de comer con los cerdos, ligado con el excremento de los animales. Él iba a meter su boca allí y de repente alzó su mirada y le dijo a Dios: ayúdame, mira dónde estoy. Este es el momento de escapar, hijo. Este es el momento de escapar, hija. Pero tienes que humillarte. Allí empieza tu redención. Allí empieza tu cambio. Allí empieza tu transformación. En medio de tu humillación, humíllate y pídele a Dios, en el nombre de Jesús, que Él te liberte ahora mismo. Padre, mira en este momento todos los hombres y mujeres que levantan los ojos a ti y te piden, Señor, que les ayudes. No pueden solos, Rey, pero tú lo puedes hacer. Tú pudres el yugo que les ata al pecado, las cadenas las revientas, tú libertas al cautivo, tú abres la cárcel al que está preso espiritualmente. Ahora las cadenas de pecado, de vicio, se rompen, como se llamen. Todo artilugio, todo instrumento satánico, todo deseo inmundo, ahora, todo placer de las tinieblas, ahora, toda concupiscencia, inmundicia, en el nombre poderoso de Jesús, se rompe, se pudre, se seca. Y tú das la libertad, Rey, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y le das la bienvenida a ese pueblo, lo llenas de tu Santo Espíritu y le pones, Dios, el agente de la conciencia para que regule cada paso que da. Y en medio de la reprensión, como hijo amado, hija amada, responda a la voz del Padre cuando tú exhortes, cuando tú reprendas, cuando tú corrijas y enseñes, y digan tus hijos e hijas: amén.